Estados Unidos. Vamos a platicar con David Saucedo, él es consultor en seguridad. ¿Cómo estás, David? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Primitivo? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio, y a tus órdenes. Un gusto saludarte también, David. ¿Qué te parece esta negociación? Por un lado, México se compromete y de hecho ya está llevándose a cabo este despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional, 10,000 elementos federales en la frontera para tratar de contener tanto el flujo migratorio como el tráfico de fentanilo, iba a decir anfetaminas, bueno, también tiene que ver con el tráfico de todas las drogas, pero particularmente del fentanilo. Y tú mencionabas esta mañana, David, en un mensaje de redes sociales, México pone hechos y Estados Unidos compromisos o promesas, la promesa de combatir el tráfico de armas. ¿Cuál es el saldo de este primer acuerdo? Es un saldo negativo para México. Es la segunda ocasión que Donald Trump amaga a México con imponer aranceles. La primera ocasión fue en el 2019, tú lo recordarás. Amagó con poner aranceles al acero, al aluminio y otros productos mexicanos. En aquel momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con Marcelo Ebrard, aceptaron esta negociación y en donde comisionaron a 28,000 elementos de la Guardia Nacional para que estuvieran custodiando la frontera norte y la frontera sur. Nuevamente en el 2025, Donald Trump hace uso de esta misma estrategia. Él mismo crea un conflicto, la imposición de aranceles, él mismo desatora el conflicto, pero cobrándole a México y a Canadá compromisos y obteniendo beneficios comerciales y en este caso también de seguridad y migratorios. Lo que se alcanza a apreciar es que el gobierno de México va a poner 10,000 elementos, va a financiar de su bolsa el traslado, alimentos, hospedaje, logística del traslado de estos elementos, y el gobierno norteamericano no va a poner nada en contraparte. Solo existe la promesa vaga de que va a tratar de enfrentar el envío de armas de alto calibre de los Estados Unidos hacia México. Sin embargo, en el comunicado que Donald Trump difundió en redes sociales no hay ninguna mención a este compromiso que sí aparece en el mensaje que Ujú. distribuyó Claudia Sheinbaum en redes sociales. De igual manera, Claudia en la conferencia mañanera y en el mensaje que envió vía ex, no dijo que la Guardia Nacional va a cumplir funciones de policía migratoria, pero en el mensaje que Donald Trump distribuyó en redes especifica claramente que los elementos de la Guardia Nacional que van a llegar a la frontera van a tratar de contener los flujos migratorios de migrantes ilegales y también el combate al fentanilo. Es decir, tenemos dos comunicados diferentes. Me parece que en Ujú. virtud de lo que ha ocurrido en el pasado, tiendo a creer un poco más en lo que dice y en lo que no dice Trump y en lo que las autoridades mexicanas nos están ocultando. En lo que nos están ocultando las autoridades. ¿Estimas que hay un porcentaje alto de discreción, vamos a ponerlo así, en estos acuerdos? Porque eso también ocurrió en 2019. En efecto, y ya después Donald Trump, cuyo pecho no es bodega, ventiló a los cuatro vientos todos los acuerdos secretos a los que habían llegado. Esencialmente que México se convirtiera en tercer país seguro. Te pongo un ejemplo. Ujú. Canadá, hace un momento, el primer ministro canadiense da a conocer que no solo va a desplegar 10,000 elementos de seguridad en su frontera con los Estados Unidos, sino que además va a invertir más de $1,000 millones en acciones en materia de seguridad para combatir a los cárteles y para proteger la frontera. Se comprometió a crear un grupo de alto contacto binacional para hacer operativos de combate al crimen organizado a ambos lados de la frontera, a designar a los cárteles como organizaciones terroristas. Me parece que en este caso el ministro canadiense fue un poco más transparente en los acuerdos que a los que llegó con Donald Trump y el gobierno de México se guardó algunos que el propio Donald Trump ya está ventilando. Ujú. Te reitero, la presidenta Claudia Sheinbaum nunca dijo que la Guardia Nacional iba también a realizar labores de contención de la migración ilegal. Esto significa, en términos simples y llanos, que elementos de la Guardia estarían aprendiendo, deteniendo, cazando migrantes mexicanos que están en búsqueda del sueño americano. Eso no lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum. Y Trump no dijo en ningún momento que va a hacer un esfuerzo por contener los envíos de armas de Ujú. Estados Unidos hacia México. Oye, David, una de las cosas o el punto que más caló del comunicado del sábado de la Casa Blanca es el señalamiento de que hay autoridades mexicanas colaborando con los cárteles de la droga. ¿Qué tiene que hacer México
para contrarrestar esta situación. Muchos dicen, si el agua, ¿cómo dicen? Si el río suena es porque agua lleva. Si Donald Trump puso eso en el comunicado, entonces es porque debe tener alguna prueba de estos elementos. ¿Qué tiene que hacer México para responder, más allá, evidentemente, del discurso que ya lo hizo la presidenta de la República? Sin embargo, pues ahí está un elemento de presión. Te diría que en 48 horas Donald Trump pasó de calificar al gobierno de México como un gobierno que tiene intolerables vínculos con el crimen organizado, a ser un gobierno con el que se puede sentar y pactar acuerdos en términos sobre temas de migración e incluso de seguridad. Ujú. Es decir, hay una voltereta en el discurso de Donald Trump. Si es verdad que tuviéramos un narcogobierno, pues entonces me parece sensato que el presidente Donald Trump diera a conocer nombres, pruebas, datos para sustentar sus dichos. Lo que ocurrió en realidad es que Donald Trump lanzó esta acusación sustentado en la información producto del juicio en contra de Genaro García Luna, en la Casa Blanca, en un comunicado que siguió a las declaraciones de Donald Trump, mostró justamente esta información en su cuenta de ex y no dio información acerca de posibles vínculos criminales de la actual administración de Claudia Sheinbaum con el crimen organizado. Ahora, Ahí me queda claro que era una acusación al aire, eran fuegos artificiales, únicamente con el objeto de obtener concesiones en materia comercial y migratoria. Te reitero, en un lapso de menos de 48 ajá. horas, México pasó de ser una narcodemocracia a un país con el que se pueden firmar acuerdos en materia de seguridad. Esto obviamente es una de las clásicas volteretas narrativas y trampas de la negociación en las que frecuentemente incurre Donald Trump. Y que le salen muy bien, ya lo estamos viendo, ¿no? Lleva una tras otra en apenas unos cuantos días, desde el 20 de enero que tomó el control de la administración federal en los Estados Unidos. En este punto, David, Donald Trump, porque ya esto se presta a muchas interpretaciones, es tan abierto, tan vaga esta acusación, suena muy fuerte y muy contundente, pero realmente no hay un elemento de prueba o un indicativo de que diga en este lugar hay un vínculo o una complicidad de autoridades con bandas criminales. Puede interpretarse que no se trate de un término usado para señalar al gobierno federal, pero sí para señalar a autoridades estatales, lo que hemos visto en muchos estados de la República, como el estado de México, ya lo vimos, ¿no? Con el operativo Enjambre, el estado de Chiapas con el desastre que dejó el anterior gobernador Rutilio Escandón, lo que está ocurriendo en Sinaloa. En fin, hay en muchos casos en donde autoridades locales y municipales pues están ligadas con la criminalidad. ¿Este punto pudo influir en la presión de Estados Unidos? Seguramente los norteamericanos van a utilizar toda esta información que ya se ha utilizado en el pasado con algunos exgobernadores de Tamaulipas, de Coahuila, Ujú. con los cuales hay acusaciones muy concretas de haber tenido algún tipo de conexión con cárteles de la droga. Sin embargo, de acuerdo con los propios criterios del Departamento de Estado, cada vez que se trata de investigar o avanzar en los nexos de integrantes de la élite, del primer círculo de la élite política de México, hay de parte del gobierno de los Estados Unidos un cálculo político. Habrá que recordar el caso del general Cienfuegos, el Sí. exsecretario de la Defensa que fue detenido, capturado en los Estados Unidos y posteriormente repatriado y liberado de cualquier cargo. Es decir, los norteamericanos en el combate a la corrupción que hay en México, a la narcopolítica, que por supuesto sí existe en México, también tienen topes, saben que ir en ruta de colisión con la élite política de México pudiera generarles un divorcio con el cual ya no podían tener ningún tipo de colaboración con ningún gobierno de México, en el entendido de que si pasan esa línea, sería muy complicado después que cualquier gobierno de México confiara en los norteamericanos. Hasta el momento, Washington se ha cuidado únicamente de proceder, como tú bien señalas, con algunos políticos caídos en desgracia, algunos exgobernadores, alcaldes, jefes policíacos, fiscales, estatales, pero no van más allá. Y el caso lo tenemos de manera muy clara con lo que fue la liberación del general Cienfuegos. Muy bien, pues David, muchas gracias por esta comunicación, gracias por el análisis y si nos permite seguiremos en contacto. Gracias a ti, Primitivo, te mando un abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo, David Saucedo, consultor en seguridad.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.